A continuación, continuamos con la clase anterior, que era la de liberación del pueblo de Dios de las manos de Egipto. Liberación del pueblo de Dios de las manos de Egipto. Habíamos dicho que la esclavitud, la servidumbre que había tenido Israel a manos de los egipcianos no era simplemente una servidumbre que podríamos llamar de dependencia política, era mucho más. Era de la peor clase de esclavitud que un pueblo hubiera podido tener a las manos de otro. Estaba intencionado para hacerlos a ellos esclavos perpetuos, para que ellos nunca se hubieran podido liberar de la condición en que se encontraban. Esta condición era una condición tremenda, horrible, y nos da un retrato, como dije anteriormente, nos da un retrato espiritual que tiene relaciones, como dice, implicaciones religiosas. Dios nos está enseñando a través de esto un cuadro de lo que es la iglesia hoy en día. Dios nos enseña a través de la experiencia que tuvo Israel que cómo Él nos agarra, nos redime, nos saca espiritualmente de Egipto, de la servidumbre del pecado, nos limpia, nos redime y nos saca fuera de ese mundo para que le sirvamos. Esto lo vemos claramente, que la liberación de Israel en aquel entonces no fue una liberación simplemente política o física, pero también fue una revelación espiritual. Cuando Dios le va a dar los mandamientos al pueblo de Israel, le dice claramente: escucha, oh Israel, yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de servidumbre, el que te saqué de la tierra de Egipto. Escucha estos mandamientos para que puedas seguir siendo una nación libre. Y la verdad es que los mandamientos de Dios, después de Él redimirnos, nos ayudan a que podamos vivir vidas libres y fuera del pecado. Estoy hablando de esta liberación y no necesariamente en el orden que ocurre, pero de acuerdo a las aplicaciones que podríamos darles espiritualmente, las verdades espiritualmente que podríamos sacar de esta enseñanza. El hecho de que Dios los iba a sacar de Egipto nos enseña también otras cosas, otro cuadro hermosísimo que vemos ahí, y es que Dios preparó un redentor, un liberador, una persona que los iba a sacar de Egipto, y esa persona es la persona de Moisés. Él tiene un lugar único en el Antiguo Testamento. Él es el siervo de Dios, pero Él es el liberador. Él es aquel que está encargado de la iglesia o del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y es tan parecida la obra que Moisés hace a la obra que Cristo va a hacer, que Él es comparado, los dos son comparados como personas que hicieron un trabajo muy parecido. Si vamos a Hebreos capítulo 3 por un momento, busquemos Hebreos capítulo 3, a ver qué nos dice la palabra de Dios. En el versículo 1 encontramos que dice así, 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre toda su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y estos versículos lo que simplemente nos están diciendo aquí es que Moisés fue un liberador y que Cristo se parece o que hizo la obra muy parecida a la que Cristo hizo, pero que Cristo, aunque los dos fueron señores de la casa, Cristo es superior a Moisés porque él no es simplemente un siervo de la casa, pero es señor de la casa. Él es no solamente un siervo, pero él es también Dios sobre su propia casa. Y vemos que esta imagen, el trabajo de Moisés, es un cuadro, una representación de algo hermoso que iba a suceder en el futuro. Apuntaba hacia el futuro, apuntaba hacia Cristo. Es una sombra, una variación, una revelación en la historia, en la vida del pueblo de Israel, lo que Dios un día iba a hacer por nosotros. Sabemos muy claramente que cuando llegó el tiempo para Dios redimir a Israel, Dios apareció a Moisés en un fuego, en una rama, quemándose, y se reveló y le dice: yo soy el que soy. Ese nombre está conectado al nombre de Jehová. Ambos nombres tienen el mismo significado. Se refieren a que Dios no cambia. Se refiere a que Dios es un Dios que cumple lo que dice y que se preocupa por sus promesas del pacto. Dios dijo: yo soy un que soy. Yo hice ciertos arreglos, yo hice cierta preparación con Abraham y le dije que iba a hacer ciertas cosas, y por consiguiente yo vengo delante de ustedes para dejarles saber que yo vengo a cumplir, Moisés, yo vengo a cumplir lo que yo prometí que un día iba a hacer. Dios es incambiable, Dios no cambia, Dios es el mismo, hoy, ayer y por siempre. Y lo que Él dice es verdad, siempre se cumple. Él es fiel en cumplir su promesa del pacto. Las promesas que Él había hecho a Abraham, de que un día el pueblo iba a ir a Egipto y estar 400 años, pero después lo iba a sacar y lo iba a dar una nación y lo iba a hacer una nación, estaban ya por cumplirse. Tomaron 400 años, pero aún así esas promesas se cumplieron. La liberación de Egipto, como dije anteriormente, y tenemos que bregar un poquito más fuerte con esto, tipifica la liberación del pueblo de Dios del pecado. Podemos entender esto por los siguientes eventos, y vamos a hablar un poquito ahora acerca de las plagas. Las plagas. ¿Qué representan las plagas? Yo siempre me he preguntado a mí, ¿por qué Dios mandó estas plagas de las formas que las mandó? ¿Por qué convirtió el río en sangre, el río Nilo en sangre? ¿Por qué mandó granizo? ¿Por qué hubo oscuridad? Y todas estas cosas. Y yo siempre me rascaba la cabeza y decía: ¿a qué se debe que todas estas cosas están sucediendo? Y lo primero que yo les puedo decir es que Dios mostró su poder cuando trajo estas plagas sobre Egipto, porque estas plagas representan milagros, representan derrotas sobre los hijos de Egipto, sobre los dioses de Egipto,
sobre lo que ellos eran, sobre lo que ellos representaban. Dios está mostrando a Egipto, y por medio de mostrarle a Egipto también le va a mostrar al mundo, el mundo conocido de aquel entonces, que Él como Dios, el Dios de Israel, el verdadero Dios, es un Dios superior a todos los demás dioses que existían en Egipto. Así que cuando Él convierte el agua en sangre, Él simplemente está trayendo un juicio sobre el Dios del río Nilo. El Nilo se representaba en la cultura egipcia como un río que tenía un Dios, que era un Dios en sí. Era un Dios de fecundidad, de prosperidad. Y cuando Dios convierte el río en sangre, Él simplemente está trayendo ese juicio sobre ese Dios. Y le está dejando saber al pueblo egipcio que Él es superior, que Él está por encima de esos dioses que Egipto tiene. ¿Cómo sabemos esto? Vamos un momentito al capítulo 12, versículo 12, donde nos dice la palabra de Dios, que dice, cuando Dios lo va a liberar de la Pascua, la última, que va a liberar al pueblo, y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. En otras palabras, todos esos dioses de los cuales ellos le adoraban, el Dios de la prosperidad, el Dios del sol, el Dios de las alturas, el Dios del río, todos estos dioses, el Dios de la fecundidad, donde producía todos los productos agrícolas que tenía Egipto, todos estos dioses que ellos adoraban para que las cosas les salieran bien, a todos esos dioses va a juzgar Dios y les va a demostrar por medio de estas plagas que Él es Dios, el verdadero Dios, y que todos esos dioses son dioses falsos. Así que Dios muestra su poder, demuestra un gran milagro, muestra grandes milagros antes de sacar al pueblo de Dios fuera de Egipto, dejándole saber a todos que ninguno de esos dioses es tan poderoso como Él, el único y verdadero Dios. Él pudo haber hecho posible que Faraón los dejara ir para que ellos sirvieran a Egipto. La Biblia nos dice claramente que el corazón del rey está en las manos de Jehová y Él lo mueve hacia donde quiera. Creo que eso se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el capítulo 23, no estoy seguro, pero nos dice que aún el corazón del rey está en las manos de Jehová. Y Él lo mueve hacia donde quiera. Y Él pudo haber movido el corazón de Faraón para que soltara al pueblo de Egipto. Pero que claramente nos dice la palabra en Éxodo capítulo 9, versículo 16. Nos dice, y a la verdad yo te he puesto, pero ahora yo extenderé mi mano en el 15, para herirte a ti y a tu pueblo de plagas, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en mí mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y lo que Dios, la intención de Dios en haber endurecido el corazón de Faraón, y eso fue lo que hizo, era el propósito de mostrar no solamente que Él era Dios sobre todas las cosas, pero para que todas las demás naciones de la tierra pudieran escuchar de la grandeza de Él como Dios. Que aún después, 40 años después, cuando el pueblo de Dios finalmente llega a la tierra prometida y llegan a Jericó, los espías, y comienzan a hablar con Rahab, la ramera. Rahab sabía de esa historia. Ella sabía que el pueblo venía de camino. Y ella sabía de las grandezas que Dios había hecho en el pueblo de Egipto. Y el propósito de haber endurecido el corazón del rey
de Egipto era para que Dios mostrara su poder, para que Él se magnificara en medio de esos dioses débiles de Egipto, de esos dioses falsos de Egipto. El pueblo de egipcio era un pueblo idólatra, y todos esos dioses que ellos adoraban, que eran falsos dioses, fueron destruidos por medio de los milagros que hizo Dios. Les mostró al pueblo de Egipto que eran impotentes, que no tenían la fuerza para enfrentarse al verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Otra de las cosas que podemos ver acerca de lo que sucede en Egipto, que es aplicable a nosotros hoy en día, quizás como iglesia, es que vemos la gracia de Dios, cómo Dios hace división entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto. Es cierto, pero las primeras 4 plagas afectan a ambos, pero de ahí en adelante Dios hace una excepción. El pueblo de Israel está exento de todas estas plagas, y eso es una manifestación del pueblo, de la manifestación del amor de Dios hacia su pueblo. Habiendo escogido Dios a su pueblo, Él lo protege de esas plagas. Y una de las cosas más bellas que podemos nosotros tener en cuenta y siempre recordar, que es un cuadro, es de que a pesar de los sufrimientos y a pesar de las cosas que hay en este mundo, Dios siempre protege a su iglesia. Dios siempre protege a su pueblo. Y es una verdad, un cuadro hermoso que sacamos en medio de la liberación del pueblo de Israel, que Dios siempre está con su pueblo, a pesar de que pueda estar trayendo juicios y pueda estar trayendo grandes castigos. Aún así, en medio de todo, Él siempre protege a la iglesia, no importa lo que pase. Tenemos que entender también la última plaga que fue al primogénito de toda la casa de Egipto, a todas las familias que estaban casadas y que tenían hijos. El primogénito, el varón, que era el primogénito que había abierto la matriz de la mujer, que era varón, esas personas fueron llamadas a morir. Incluso el hijo de Faraón. Y es interesante, y uno dice, pero ¿por qué tenía que morir el hijo de Faraón? ¿Y por qué tenía que traer ese juicio? Y es porque en esa sociedad el Faraón también era considerado un dios. Y con la muerte del hijo del Faraón, ellos le estaban mostrando al pueblo de Egipto que Faraón no era verdaderamente un dios. Y con el dolor de la muerte del hijo del Faraón también viene la muerte de cada primogénito, para que mostraran que ellos eran iguales a Faraón, que Faraón era un humano tanto como ellos eran humanos. Así que la plaga esta era también un castigo, pero también un castigo para dejarle ver al pueblo y abrirle los ojos que Faraón verdaderamente no era un dios como ellos lo habían visto. Y esta es una plaga muy especial, porque el pueblo no queda automáticamente excluido de esta plaga. En esta plaga hay una condición. Cuando Dios le dijo, yo voy a traer esta plaga, yo voy a destruirlos, a todos los primogénitos, en la Pascua, lo que le está diciendo, instituye lo que se llamó la Pascua, donde Él, por medio de ciertos actos que haga el pueblo de Israel, va a poder ser protegido de esta destrucción.
¿Y cómo era que él podía ser destruido, protegido de esta destrucción? La Biblia nos dice que ellos tenían que sacrificar un corderito ¿cómo se dice? Rociar la sangre en el poste de afuera de la casa, en la cima de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, pasara y no entrara en esa casa y los destruyera. Era una forma de salvarlos y de protegerlos. Y aquí en esto vemos una gran verdad acerca de la iglesia y del pueblo de Dios en el presente. Y es esto, que el pecado de un pueblo, para que sea protegido y para que no sea destruido y para que sea redimido, tiene que ser por medio de la sangre, tiene que ser por medio de un sacrificio. Si el castigo del pecado va a ser evitado. Dios pudo haberle traído juicio porque el pueblo de Israel, a pesar de que estaba por ser redimido, también era un pueblo pecador. Ellos, con haber hecho ese acto, estaban mostrando fe. Estaban mostrando que por medio de esa sangre, si ellos iban a ser protegidos del posible juicio de la muerte que iba a venir esa noche sobre ellos. Y ellos se tenían que haber comido esa carne amarga y se la habían tenido que comer rápido y tenían que haber puesto esa sangre. Y eso es un retrato también de la redención que es en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento vemos cuando Jesucristo tiene la Pascua, celebra la Pascua con sus discípulos y después de celebrar la Pascua, pasa el pan y pasa el vino y dice, este es mi cuerpo que por vosotros he entregado y este es mi sangre que es derramada por vosotros. Y el retrato que vemos en la última plaga que va a suceder y la acción que tiene que hacer el pueblo de Israel para ser protegido es que ellos tienen que creer que no por sus propios méritos ellos pueden llegar a Dios, no por sus propios méritos ellos van a evitar el juicio de Dios, que tiene que haber alguien que tiene que venir y redimirlos y perdonarlos, y ese alguien es Jesucristo. Y Jesucristo estaba diciendo con esas palabras, yo soy el sacrificio que va a redimir a la humanidad, yo soy el sacrificio que va a mostrar perdón y salvación al pueblo a los pueblos de todas las naciones, y que por medio de mí va a haber redención y fuera de mí no hay redención, y por medio de mí, el que viene a mí, el juicio de Dios no vendrá sobre él, será protegido del juicio de Dios, así como el pueblo de Israel fue protegido del juicio de Dios sobre Egipto aquella noche. Pudieron escapar. La Biblia claramente nos habla en el Nuevo Testamento cuando Jesucristo aparece en la escena, que Juan el Bautista lo mira y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se estaba refiriendo a ese evento que sucede o que sucedió miles de años atrás en el pueblo de Egipto. Y aquí, ahora lo que sucedió aquel entonces, ahora sí va a suceder en tal manera que Dios va a quitar toda su ira sobre aquellos que han pecado contra Él y que aceptan ese sacrificio tan hermoso que es en Cristo Jesús. Muy bien, la Pascua también es una muestra de la expiación, el quitar los pecados, porque después de la Pascua, una cosa interesante que tenemos es que sigue una relación personal con Dios. Después que nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, después que aceptamos lo que Él ha hecho por nosotros, después que su sangre nos limpia, inmediatamente después de eso sigue
esa relación con Dios. Una relación bella, una relación hermosa, una relación que va siempre adelante en madurez, en conocimiento, una relación que va muy personal, muy única, muy especial, una relación que solamente es única entre nosotros y Dios, en cada una de las personas. Estamos comiendo de la presencia de Dios, continuamente estamos comiendo de la presencia de Dios. Y nos deja ver esto, que somos preciados, somos hermosos, somos de mucho valor ante Dios. Los israelitas tenían mucho valor ante Dios y la iglesia hoy en día tiene mucho valor ante Dios. Otra de las cosas que podemos ver, de las verdades que vemos en el Antiguo Testamento, es que Dios liberó a Egipto. Que Dios liberó al pueblo de Dios de Egipto, que Dios liberó al pueblo de Dios de Egipto, pero aunque le dio salvación al pueblo de Dios, eso también incluye que el enemigo de Dios no queda impune. Aquel que es enemigo de Dios y aquel que está en contra de Dios no queda impune. Y desafortunadamente, cuando nos referimos a Dios, no hay neutralidad. O somos con Dios, o estamos con Dios, o estamos en contra de Dios. Y el pueblo de Dios, si estás con Dios, eres bendecido, eres apreciado, eres hermoso delante de Dios. Y si no estás con Dios, estás en contra de Dios y eres su enemigo. Y eso es triste, pero verdadero, porque la idea que presentamos aquí es que Dios liberó a Dios liberó a Israel de Egipto, pero a la misma vez trajo destrucción sobre Egipto, trajo una gran destrucción sobre ellos. Cuando el pueblo finalmente sale de Egipto, Egipto está en bancarrota, está totalmente destruido. Todas sus cosechas, todo lo que tiene, la infraestructura del gobierno está destruido, su ejército está destruido, la nación completa está totalmente en dolor, en sufrimiento, en hambre. Es decir, cuando Israel se va, Egipto está contento de que se vaya. Porque es tanto el dolor y el sufrimiento que ellos tienen que ya no quieren que estén ahí presentes con ellos. Y lo que yo le puedo decir a ustedes es que los enemigos de Dios van a ser castigados por Dios. Esto es representado primeramente por las plagas. Llega a su clímax cuando los ejércitos de Faraón son destruidos en el Mar Rojo y los israelitas son librados de Faraón y de sus ejércitos cuando sus ejércitos son ahogados dentro del Mar Rojo. Y vemos que Dios no solamente salvó al pueblo de Dios, pero a la misma vez destruyó a sus enemigos. Y tengo que hablarles claramente de esto, porque esta es una enseñanza que nosotros también tenemos que llevar a aquellos con que hablamos. Que aquellos que rechazan a Dios, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que la ira de Dios está sobre ellos. Aquellos que no quieren nada que ver con Dios y que tú les das el mensaje y que no quieren escuchar la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que la ira de Dios continúa a mostrarse sobre ellos. Y un día esa ira se va a manifestar en una destrucción total sobre las personas que rechazan al Hijo de Dios. Otra de las cosas que vamos a ver más adelante, que también es una verdad que se aplica al pueblo de Dios, es que después que Dios saca al pueblo de Israel y se lo lleva al desierto para que lo adore, encontramos que Dios simplemente no solamente redime a su pueblo y después lo olvida, lo deja ahí a que ellos
salgan adelante como puedan. Eso no es lo que sucede. Encontramos que a través de toda esa historia, Dios continuó a proteger a su pueblo de todos sus enemigos y que durante ese tiempo que estuvo en el desierto, Él proveyó por todas sus necesidades. Él estuvo presente. Y una de las cosas que tenemos que entender como hijos de Dios es que Dios está presente con su pueblo. Dios no abandona a su pueblo. Dios no lo redime y después se olvida de ellos, sino que Él está cerca de ellos. Él está en medio de ellos. Él está cuidando de ellos y está cuidando de cada uno de nosotros, así como cuidó en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Todos estos puntos que acabamos de expresar son verdades de la redención de Dios del pecado. Que Dios provee por su pueblo, un pueblo especial. El estudio del libro de Éxodos nos debe hacer entender esa salvación mejor y apreciarla un poquito mejor. Aquí continuamos con la segunda parte del libro de Éxodos. Ya vimos en la primera parte cómo Dios saca al pueblo de manos de los egipcios y lo lleva al desierto para hacerlos una nación. Es interesante de ver que Dios levantó a un hombre, que ese hombre representa hasta en cierta manera lo que Dios un día va a hacer por el pueblo de él, su iglesia, un salvador, un libertador, Moisés, así como lo encontramos en Cristo. También vemos que las plagas tienen un significado muy importante y vemos como Dios en medio de todos estos juicios protege a su pueblo. Ahora que el pueblo ya ha sido salvado de manos de los egipcianos, cuando el mar muerto se cierra, encontramos que ellos se encuentran libres, gozosos de haber sido liberados de la mano de Faraón y celebran esa victoria, se saborean esa liberación, contentos ante Dios por lo que ha sucedido. Y como consiguiente, encontramos que el libro continúa con la segunda parte del propósito de Éxodos y es de hacer de Israel una nación del pacto. La nación del pacto. Es el proceso en el cual Dios establece un pacto con Israel. Ya ha cumplido su primer proceso de liberarlos. Ahora estamos en la segunda parte del libro, que es un procedimiento por el cual Israel no solamente se va a convertir en una nación, pero se va a convertir en una nación teocrática. Dios la trajo la trajo fuera de Egipto, la sacó de Egipto, la llevó a la península del Sinaí, al monte Sinaí. Ahí donde él primeramente había hablado con Moisés. Aquí que le había dicho le había dicho a Moisés, dice, cuando tú traigas al pueblo fuera de Egipto, servirás a Dios sobre esta montaña. Vamos a ver a Éxodo capítulo 3, versículo 12, cuando Dios le da ese llamado a Moisés. Una de las cosas que le dice a Moisés, le dice en el versículo 12, le dice, ve, porque yo estoy contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a mi Dios sobre este monte. Así que en obediencia, Moisés agarra a todo el pueblo de Dios, se lo lleva consigo y de regreso regresan a la península del Sinaí y ahí en el Sinaí llegan a esa montaña, la montaña del Sinaí, donde es que Dios va a hacer un pacto con ellos. El propósito de ese pacto es muy claro. Éxodo 19 nos dice exactamente qué es lo que va a suceder.
Éxodo 19, versículo 5 y parte del 6, nos dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que encontramos que Dios está haciendo un pacto con este pueblo y le está diciendo: escúchame, Israel, si hoy oyeres mi voz, si estuvieras dispuesto a someterte a mí, si estuvieras dispuesto a servirme, tú me serás una posesión especial, un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. Yo voy a ser único contigo, diferente a cualquiera de las otras naciones que encontramos sobre esta tierra. Yo voy a tener una relación muy especial, porque ustedes me serán un especial tesoro, me serán un pueblo donde yo voy a habitar en medio de ellos, serán míos. Yo voy a hacer de ustedes un pueblo, un reino de sacerdotes y una nación santa. Y una de las cosas, la primera de las cosas que Dios hace cuando saca a Israel a Egipto, es manifestarse a ellos y decirle: escucha a Israel, este Dios, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, es un Dios santo, y por eso vosotros tenéis que ser santos, porque yo soy santo. Para servirme como pueblo tendréis que ser santos. Yo demando santidad. Así que en la organización de esta nación, que Dios está haciendo este pacto con ellos, lo está organizando en una nación, pero no en una nación ordinaria. Israel iba a ser una nación donde Dios era el centro de esa nación, donde Dios reinaba de esa nación. Va a ser lo que llamamos una nación teocrática, donde el que gobierna la nación es Dios. No van a ser los hombres, aunque va a estar Moisés, aunque va a estar otros hombres de por medio que van a ser los intermediarios. Es Dios el que va a gobernar sobre esta nación. El pacto que se está haciendo con el pueblo es presentado en una forma voluntaria. No es presentado en una forma de forzarlos a que sean parte de ese pacto con Dios, pero es presentado a Israel en una forma voluntaria. Si escogieres servirme, si te vas a someter a mí, yo no te voy a obligar, Israel, pero si quieres tener un pacto conmigo, esto es lo que se requiere. Si escoges entrar en este pacto, entonces lo que se requiere es una cosa, y una cosa muy importante, y es la obediencia. Dios le demandó desde un principio al pueblo de Israel que fuera una nación obediente. ¿Es esto un pacto de obra? No, para nada. El Éxodo representa un símbolo de redención. Lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel es que los ha redimido. Ellos fueron liberados físicamente, pero también en el proceso de esto fueron liberados espiritualmente. Y no es un pacto de obras, pero es un pacto en el que Dios demanda que si le van a servir, tienen que someterse a Él, tienen que estar dispuestos a servirle. No muy diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día. Dios demanda obediencia de nosotros. El deber de ser santos no es una cosa que Dios ha quitado de nosotros. La Biblia claramente dice en Pedro que Dios demanda que nosotros seamos santos porque Él es santo. Dios demanda que seamos santos en toda nuestra manera de vivir porque Él es santo. Así que es importante que recordemos que no hay diferencia en la forma en que Dios nos gobierna como iglesia y en la forma que Dios gobernaba a Israel como pueblo. Era una relación voluntaria, pero también era una relación
de obediencia y una relación de que nos teníamos que someter a lo que Él decía. La obediencia requiere que Israel siga a Dios en todo lo que Él le manda. Y hay un propósito detrás de esta obediencia. Es el hecho de que ellos van a ser organizados en una forma diferente a todas las demás naciones. Como dije anteriormente, es una teocracia. No es el hombre el que va a hacer las leyes. Todas las leyes que recibe el pueblo de Israel son leyes dadas, prescritas por Dios. Por lo tanto, no es el hombre que va a gobernar, sino Dios el que va a gobernar. Eres Dios el que está dando las reglas, es Dios el que está diciéndole cómo deben de vivir. En Israel no hay distinción entre el pueblo de Dios, entre la iglesia y el Estado. Ambos son idénticos, ambos son un reino. Ellos tienen la misma cabeza. El gobierno, tanto como la iglesia, tienen la cabeza. Y la cabeza de ese pueblo es Dios. El Dios que ellos adoran es también su gobernante. El Dios que gobierna sobre ellos es también objeto de su adoración. Y eso los va a hacer una nación única entre todas las naciones de la tierra. Muy bien. Estos mandamientos que Dios le va a dar se llamó la ley que Dios le da en el desierto al pueblo de Dios. Y vamos adelante, cuando discutamos todos los aspectos de la ley, podemos decir que la ley que Dios le da al pueblo se divide en tres partes. Primero tenemos lo que se llamó la ley moral, después tenemos la ley ceremonial, que es también una ley de adoración, y también tenemos lo que se llamó la ley civil. La ley civil, que es una aplicación de la ley moral al pueblo como nación. Acuérdense que Dios no hacía diferencia en aquel entonces en la nación como una nación aparte del gobierno de Dios. El gobierno de Dios y la iglesia era una. Así que los requisitos que se había en una, lo había para todo en la nación. La nación entera era un pueblo que adoraba, era un pueblo que servía y todo lo que hacía era parte de servir a Dios. Vamos a hablar un poquito acerca de estas leyes. Primero que todo, tenemos que decir, vamos a comenzar que lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 23. Jesús usa la frase, lo más importante de la ley. Cuando usa esa expresión, lo más importante de la ley, implica que existen aspectos más importantes y aspectos menos importantes en cuanto a la ley. Y eso lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento y lo vamos también a ver su aplicación a la iglesia neotestamentaria. Lo más importante en la ley, podemos decir que para nosotros como pueblo de Dios hoy en día sería o es la ley moral. Y relativamente lo menos importante, relativamente hablando, para nosotros como iglesia, sería las leyes ceremoniales y las civiles. Estas últimas son expresiones temporales para un pueblo, el pueblo de Israel. De la ley moral sí es permanente y absoluta. Esta ley no solamente se aplica a Israel, pero también se aplica a todos los pueblos de todos los tiempos. ¿Qué podríamos decir de la ley ceremonial? Estos lo vamos a encontrar en el tabernáculo, cuando hablemos más adelante del tabernáculo.
en Éxodo del 25 al 40, dando habla de los sistemas que Dios preparó y hizo para que el pueblo lo adorara. El pueblo no solamente iba a servirle, iba a estar sirviéndole en el desierto, pero Dios prescribe una forma de adoración, una forma que Él desea que ellos usen cuando lo adoran. Y una de las cosas que vamos a leer en la ley ceremonial es que Dios les manda a que construyan un tabernáculo. Y en el libro de Levíticos, adelante, cuando estudiamos el libro de Levíticos, vamos a hablar acerca del sistema de sacrificios. Dios le da un sistema de sacrificios y más en Levíticos también hablamos de los ritos de purificación. El sistema de sacrificios es la forma de adoración. El pueblo adoraba de esa manera, trayendo esos sacrificios delante de los sacerdotes y haciendo paz con Dios por medio de esos sacrificios. Estos últimos tienen relación, por supuesto, a la santificación. El estar inmundo no necesariamente es estar sucio o haber caído en un gran pecado, como encontramos en los ritos de purificación. Pero las cosas que contaminan son experiencias inevitables, como el nacimiento y la muerte. Simplemente el estar limpio es estar santificado, estar separado para el servicio a Dios vivo y verdadero. La limpieza pues era el requisito para la santidad, para poder adorar a Dios en una manera aceptable a Él. Y encontramos que en el Antiguo Testamento hay muchos ritos de purificación. Y los ritos de purificación implicaban una limpieza externa que representaba una limpieza interna. Dios estaba por medio de estos ritos dejándole saber al pueblo que lo que ellos hacían por fuera era lo que Dios un día o estaba haciendo con ellos por dentro, y un día haría también con la iglesia, que los limpiaría no por la puerta de afuera, sino también por la parte de adentro. Y damos gracias porque podemos ver que esto era una manera aceptable a Dios, en cómo Él establece su primera forma de adoración. Esto es lo que llamamos revelación progresiva. El cumplimiento de esta forma de adoración se cumple en Cristo. Muchos de las formas de adorar son tipos e imágenes de las cosas que Cristo iba a hacer por nosotros.